Gracias, Jesús. Nos gozamos en nuestro Padre eterno. Gracias, Dios, por este nuevo día, un día más en la presencia del Señor. Les bendecimos a todos los que están allí conectaditos en las redes sociales. Bendigo la vida de todos los que nos ven a través de estas redes sociales en Facebook, los que nos ven en Chile, en Costa Rica, en Italia, los que nos ven en Estados Unidos, los que nos ven desde Venezuela. Nos gozamos en el Señor de ver allí estas personitas hermosas conectadas. Por favor, compartan estos mensajes, compartan estas transmisiones que esto es para edificación de la iglesia, para edificación del pueblo de Dios, porque nosotros necesitamos de esa palabra viva. La palabra de Dios es palabra viva. Escribe amén allí si tú lo crees, así como lo creo yo, que la palabra de Dios es viva, es viva. El Señor lo dice en el libro de San Juan, en el capítulo 6, que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias al Padre y pidiendo la unción de su Santo Espíritu. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Wow, tremendo esto. Porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: gloria al Señor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Oye bien esto. Y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Gloria sea al Señor, aleluya. Amado Dios, hemos leído tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Padre, aquí estamos, Señor. Necesitamos tu dirección, Señor. Queremos volvernos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y el Señor, Brian, anoche el Señor me dijo: háblales de Nínive. Háblales de Nínive. ¿Qué va a hacer el Señor? Él sabe. Pero a mí esta palabra me impactó anoche. Leí la cita bíblica y comencé a meditar en ella. Conocemos la historia de Jonás, aquel profeta de Dios,
uno de los profetas menores al cual Dios le habló, y hemos hablado muchas veces de aquel varón que fue desobediente, que Dios le dijo a él que fuera a llevar un mensaje a Nínive y que compró su pasaje para irse a Tarsis y que se montó en aquella barca y que esa barca comenzó a naufragar y que los que estaban en la barca comenzaron cada uno de ellos a clamar a su Dios, pero no había respuesta. Y fueron y buscaron, el capitán de la barca buscó a Jonás que estaba durmiendo y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Decláranos qué ha pasado. Y él le dijo: no, es que yo soy siervo del Dios viviente y por mi causa ha venido este mal. Échenme al mar y el mar se aquietará. Toda esa historia nosotros la conocemos. Y hemos predicado acerca de Jonás, y no hagas como Jonás. Pero aquí no vamos a hablar de Jonás. Aquí vamos a hablar de la necesidad que hay. Oye bien esto, porque Nínive significa, siendo Nínive una ciudad de la antigua Siria, según historiadores dice que Nínive era capital. Pero en Nínive se adoraba a dioses paganos. En Nínive se adoraba al dios Dagón, a Istar, una diosa del amor y de la guerra. Se adoraban diferentes dioses. Pero a ese pueblo llegó la palabra de Dios. Lejos de la realidad no estamos. Lejos de la verdad no estamos. Porque muchas veces nosotros en Semana Santa adoramos a Dios, al Dios verdadero. Simbolizamos en la Semana Santa al Dios verdadero, 5 días de la Semana Santa. Pero los otros 360 días estamos adorando al Dios alcohol, al Dios rencor, al Dios deseos de venganza, al Dios afán. Adoramos al Dios dinero. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos apartado de esa verdad? Ese pueblo estaba adorando dioses paganos. Y a ese pueblo dice la palabra que la maldad de ellos había subido delante de la presencia de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos tú y yo de entender esta palabra? Parece dura, pero es maná. Parece dura, pero es maná. Porque de repente tú y yo nos hemos hecho ninivitas. En diciembre de repente fuimos ninivitas. Es que yo todo el año yendo a la iglesia y una vez al año no hace daño. Una canita al aire no pasa nada. A nadie le hago mal. Mi esposa está en la casa, esta aventurita que yo esta canita que me voy a tirar, de eso ella no se va a dar cuenta. ¿Será que nos hemos vuelto ninivitas muchas veces? Y esa maldad está subiendo delante de la presencia de Dios. Homicidios, guerras, idolatría, amor a cosas paganas. El mensaje de repente va a ser corto. Pasión por cosas mundanas muchas veces. Pero ¿qué tal si con este mensaje con el que estamos abriendo el 2026... Porque contrario a profetizar abundancia, riquezas, bendiciones múltiples, en este 2026 empezamos por hacer lo que hizo el pueblo de Nínive. Cuando la palabra de Dios llegó al pueblo de Nínive, después de que Jonás fue llevado por el pez a la playa y que él entró a Nínive, dice la palabra que lo único que hizo Jonás fue predicar destrucción de Nínive.
¿De qué destrucción me está hablando usted, pastor? Si yo estoy vivito y coleando, a mí no me duele ni una muela. De repente no te estoy hablando de esto que tarde o temprano va a perecer. La carne va a perecer. Pero la destrucción de tu alma, la destrucción de mi alma. ¿Qué pasa después de la muerte? Cuando morimos en Cristo y cuando no morimos en Cristo. ¿Qué pasa después de que partimos de este mundo? El pueblo escuchó la predicación de Jonás. Dice la palabra que Jonás comenzó a entrar en la ciudad y predicaba diciendo, oye bien esto, él no predicaba otra cosa, sino que predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive va a ser destruida. Colombia necesita un cambio. Panamá necesita un cambio. Estados Unidos necesita un cambio. Venezuela, el mundo entero necesita un cambio. Pero ¿cuál es el cambio que necesitamos? El arrepentimiento genuino y poner nuestra mirada en el Dios verdadero. Necesitamos vivir un cambio. Y el Señor nos está regalando una palabra empezando un año para que entendamos que así como pasó con el pueblo de Nínive, porque el pueblo de Nínive, cuando escuchó al profeta Jonás, imaginémonos esa escena, ellos viviendo en homicidios, en adulterio, en fornicación, en idolatría, adorando dioses paganos. Cuando comenzaron a escuchar al profeta Jonás, ellos diciendo, este no es de aquí, de este pueblo. Este es del pueblo de Israel. Pero en Israel conocen al Dios Jehová. Ellos conocen a otro Dios. Y ese Dios los ha venido guardando. Les permitió salir de Egipto. Los sacó y les dio maná en el desierto. Los cuidó. Les dio a beber agua de la peña. Pudieron derrotar al fereceo, al heveo, al jebuseo, al cananeo. Imagínate ellos cuando comenzaron a escuchar a Jonás. Y dice la palabra que aquel pueblo escuchaba hablar a Jonás. Y Jonás les predicaba así como está en este momento este siervo diciéndoles. El Señor quiere que te conviertas a Él. Que convirtamos nuestro corazón a Él, que hagamos como el pueblo de Nínive cuando escuchó la predicación de Jonás. El pueblo de Nínive, dice la palabra, que ellos creyeron en Dios. Ellos creyeron a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios verdadero. Imaginémonos ese pueblo cuando comenzaron a escuchar la palabra que predicaba el profeta Jonás. Gloria al Señor, gracias Espíritu Santo. Cuando ellos comenzaron a escuchar, dijeron, no, yo ya no voy a prestar atención más a esos dioses paganos. No voy a prestar más atención a la idolatría, a la hechicería, al adulterio, al homicidio. Voy a volver mi corazón a Dios. Imagínate ese pueblo, porque dice la palabra que ellos creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Un ayuno entregando su corazón, humillados delante de la presencia de Dios. ¿Será que tú y yo somos capaces de reconocer la palabra de Dios? De humillarnos delante de la presencia de Dios y creer lo que dice la palabra en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este pueblo, cuando escuchó la palabra de Dios, se despojó de todo lo que los hacía vivir en inmundicia. Y dice la palabra que ese pueblo, cuando escuchó la palabra del profeta Jonás, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y comenzaron a decir
hay una palabra que hemos escuchado. Por esta palabra que ese profeta nos está dando, que nos ha penetrado hasta los huesos, yo voy a decidir cambiar. Yo no voy a buscar más al agorero, no voy a buscar más al santero, el yerbatero. Voy a buscar la palabra de Dios. Ya voy a soltar el rencor, el odio contra mi hermano. Voy a soltar el deseo de hacer daño, de guardar rencor en mi corazón. Voy a soltar la falta de perdón. Voy a humillar mi corazón y voy a perdonar así como Dios perdonó. Imagina cuánta necesidad tú y yo como pueblo de Dios necesitamos volver nuestro rostro al Señor. Por eso esa alabanza: vuelvo a ti, hoy suplico tu perdón. Necesitamos volver a ese primer amor, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Vuelve al primer amor. Y el pueblo comenzó a ayunar. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero dice la palabra que la noticia también llegó al rey. El que mandaba al pueblo de Nínive recibió la noticia de lo que estaba haciendo el pueblo al escuchar la predicación de Jonás. ¿Será que es necesario que nuestro presidente, que los gobernantes, que los que están en eminencia, que no han humillado su corazón delante de Dios, escuchen esta palabra? Porque el rey escuchó la noticia. Y el rey, en el momento que escuchó la noticia, se levantó, se humilló delante de Dios, se unió al clamor del pueblo y proclamó un ayuno masivo. Todo el pueblo de Nínive, por decreto, ni los animales podían comer. Y llama la atención de esta palabra, que él les dice: sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Es necesario que clamemos a Dios. Levantemos la voz, humillémonos delante de Dios y reconozcamos al Dios verdadero, aquel que vino a morir por nosotros, aquel que se humilló hasta lo sumo. Siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos salvación y vida eterna. El Señor dijo en su palabra que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Este pueblo dijo: vamos a cubrirnos de cilicio. Vamos a clamar a Dios fuertemente. Y vamos a convertirnos. Oiga bien, santo. Aleluya. Vamos a convertirnos. Vamos a transformarnos. Vamos a desaprender las viejas usanzas para aprender lo que le agrada a Dios. Desaprender para aprender. ¿Qué tengo que yo desaprender? Voy a desaprender el odio y voy a aprender del amor. Voy a desaprender el deseo de venganza y voy a aprender de la paz. Voy a desaprender el deseo de robo para aprender a trabajar. Voy a desaprender el chisme para aprender el consejo que necesita mi hermano. Voy a desaprender el señalamiento contra mi hermano para aprender de la bondad de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Y dice: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aleluya. Estas manos, cuánta cosa mala de repente necesitó soltar para poder ser portador de algo que es una verdad.
Soltemos todo lo que tenemos en las manos. Estoy hablando en el plano espiritual. Recibe esto. El Señor me dijo anoche, háblales de Nínive. Que le estoy hablando de ese Nínive que, a pesar de que estaba en perversidad, en maldad, se humilló delante de Dios. El Nínive del arrepentimiento, de ese Nínive quiero hablarte hoy. Tú y yo podemos ser ese Nínive arrepentido que buscamos el rostro de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos. Arrepintámonos y convirtámonos a Dios. Ese pueblo Nínive dijo: la rapiña que hay en nuestras manos, soltémoslas. ¿Qué hay en tus manos, Hamilton? ¿Qué hay en mis manos que yo tengo que soltar, que no me deja cargar lo de Dios? ¿Qué hay en mis manos que se ven sucias delante de Dios? No, pero si yo tengo mis manos limpias, mis manos están lavaditas, me acabé de lavar con jabón Rey. Me fui al río Pance. Acá en Cali hay un río Pance donde uno se lava. Brian lo conoce. Me fui al río Pance y me bañé con jabón Rey y con una mata de ruda para la buena suerte. Gloria al Señor. Lavemos nuestras manos de inmundicia, de brujería. Lavemos nuestras manos de rencor. Soltemos toda inmundicia. Dijo el rey: de la rapiña que hay en nuestras manos. Y mira lo que dice él. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y se volverá y se apartará del ardor de su ira? Todavía hay una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque te quiero dar este mensaje con la parte del bálsamo que Dios nos quiere regalar hoy. Porque cuando el profeta Jonás comenzó a pregonar a Nínive que iba a ser destruida, el pueblo comenzó a clamar humillación delante de Dios. Se humilló el pueblo y el profeta Jonás salió de ese lugar y comenzó a esperar que llegara la destrucción de Nínive. Dice la palabra: y Jonás salió. Jonás capítulo 4 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás se sentó a esperar lo que acontecería en la ciudad. Pero así como la maldad había subido a Dios, también había subido el clamor y la humillación. Y Jonás estaba esperando, y Dios, ante el ardor inclemente, el calor inclemente que tenía Jonás, levantó sobre él una calabacera. Y él estaba allí esperando. Imagínate a Jonás ahí acostado esperando que llegara la destrucción de Nínive. Pero Dios ya había cambiado su parecer por el clamor, por la humillación de Hamilton. Ya había escuchado a ese clamor. Ya había escuchado el clamor de Lina. Ya había escuchado el clamor de Marlene, de Brian, de todos los que están allí. Cuando tú clamas al Señor y te humillas delante de Él escucha tu clamor. Él escucha tu clamor y comienza a redireccionar lo que estaba dañado. A redireccionar lo que el enemigo había desorientado. Escuchó el clamor de Nínive. Y Jonás esperaba la destrucción. ¿Cuántos están esperando la destrucción de Hamilton? Ese no va a durar mucho tiempo. No es sino que estén en angustia, en escasez. Marlene, no, Marlene, espera y verá que le llegue un ventarrón, inmediatamente sale corriendo. A Lina le van a mover el piso y inmediatamente se va a desenfocar. Estaba esperando, pero ya habían clamado los de Nínive a Dios. Y la calabacera, Dios mandó un gusano para que acabara con la calabacera. Y cuando se murió la calabacera, Jonás le dio rabia y dijo: ¿por qué?
¿por qué has permitido esto? Y le dijo Dios, te da tanto dolor. Tienes lástima de una calabacera en la cual no trabajaste. Y él dijo, sí. Gloria al Señor. Y mira lo que le dice Dios. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¡Wow, santo! Es impresionante esto. Jonás se convirtió en predicador de 120,000 hombres y mujeres que fueron llevados al arrepentimiento. ¿Cuántos Jonases necesita Dios para mandar un mensaje de arrepentimiento y decir este 2026, necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios, apartarnos de los malos caminos, reconocer el Dios verdadero, creer que Él nos puede direccionar, que en Él todas las cosas son hechas nuevas? ¡Wow, santo! Por la predicación de Jonás, 120,000 personas fueron hechas salvas. Pero no el Jonás que espera la destrucción del hermano. No el Jonás que quiere ver destruido al hermano. Que caiga el peso de Dios sobre Hamilton. Que Dios no lo perdona. No, ese va a morir. No somos quienes para juzgar. Dice la palabra que Dios le dijo a Jonás, lo increpó y le dijo, yo tengo misericordia de este pueblo, porque su clamor llegó a mí. El decreto que había mandado de destrucción lo voy a cambiar por misericordia. Gloria al Señor. Y hay una cita bíblica para terminar que no les leí, que es la que hoy nos tiene que llamar la atención. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. En este lugar no está Hamilton. Esta palabra es palabra de Dios. Aquí está el Señor hablando. El Señor está diciendo, yo soy más que Jonás. Si muchos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, ¿por qué no nos podemos tú y yo arrepentir ante la verdad de la palabra de Dios? Ante la verdad de que Jesucristo es más que Jonás y murió, fue sepultado y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Pero hay una necesidad, gracias Espíritu Santo. Hay una necesidad en este momento allí y quiero invitarte que hagas esta oración conmigo. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 10. Gloria al Señor. En el capítulo 10, versículo 9, perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es necesario confesar el nombre de Jesús.
porque Jesús es más que Jonás. Y así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, Jesucristo estuvo sepultado 3 días y al tercer día resucitó. Y de ese Jesús hoy te quiero hablar. Quiero que tú recibas a ese Jesús como Señor y Salvador. Y abras tu corazón y te humilles delante de Él, así como se humilló el pueblo de Nínive. Y que el día del juicio el Señor pueda decir: tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia porque tú te humillaste delante de mi presencia. Vení a mi derecha, benditos de mi Padre. Padre, aquí estamos, Señor. Ora allí conmigo. Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Padre, muchas veces nos hemos apartado de la verdad. Hemos caído, Señor, en idolatría, adorando cosas, Señor, que no tienen importancia delante de ti. Hemos puesto nuestra mirada, Señor, en cosas que no nos llenan, sino que son superficiales. Y hoy necesitamos tu palabra, Señor, la llenura de tu Santo Espíritu, amado Dios. Padre, reconocemos que hemos fallado, Señor. Hoy queremos soltar toda rapiña de nuestras manos, toda inmundicia, Señor, que no nos deja avanzar. Hoy queremos humillarnos delante de ti, Señor, y reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Perdónanos, Dios, por todos nuestros pecados. Padre, reconocemos que hemos fallado, Señor. Hoy queremos mirar la cruz, Señor, y esa obra tuya redentora a nuestro favor. Lávanos con tu sangre poderosa, Señor. Abrimos nuestro corazón y te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy queremos confesar con nuestra boca, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Localízanos en tu misericordia. Padre, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Siento la presencia del Espíritu Santo fuerte allí. Aquella persona que esté pasando por necesidades en este 2026, personas que estén en enfermedad, extiendan sus manos, allí vamos a orar. Padre, delante de tu presencia, Señor, tu palabra dice, Señor, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Tu palabra, Señor, dice que tú enviaste tu palabra y tu palabra nos sanó y nos libertó de la ruina. En el nombre poderoso de Jesús, conforme a tu palabra, Señor, que nos dices autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño, Señor. Conforme a tu palabra, Señor, que todo lo que yo atar en la tierra queda atado en el cielo, y todo lo que yo desatar en la tierra será desatado en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús, desato a todo espíritu que tiene atado a mis hermanos por enfermedad. Y desato la sanidad sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro la palabra que está en Isaías 53:5. Tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el peso de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga hemos sido curados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, conforme a tu palabra, Señor, tu palabra dice, Señor, que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Cristo Jesús, declaro sanidad sobre cada cuerpo allí que está conectado. El fuego del Espíritu Santo se seca toda enfermedad, así como se secó la higuera, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, hecho está, en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. La paz del Señor esté con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.